Hola chicos, vamos ahora a realizar un taller de aprendizaje número 3. Este taller se trata sobre ecuaciones. La primera pregunta nos dice, en la siguiente ecuación lineal, la variable debe ser exclusivamente x, justifique su respuesta. Entonces miren, pensemos en esto. Si tenemos la ecuación ax más b igual a 0, y nos dan por ejemplo el valor de a que vale 1 y nos dan por ejemplo el valor de x que vale 2, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál sería la incógnita en este problema? La b, ¿verdad? Dado que ya tengo el valor de a y ya tengo el valor de x, que eso puede pasar tranquilamente. Entonces miren, reemplazando estos valores tendríamos, si es que a vale 1 y x vale 2, reemplazamos, tenemos más b igual a 0. Entonces yo tranquilamente puedo despejar la b, ¿verdad? 1 por 2, 2 más b igual a 0. Por lo tanto, b sería igual a menos 2. Eso quiere decir que en este caso utilicé la b como incógnita. Entonces, en realidad, no tiene por qué ser exclusivamente la x la incógnita. También puedo hacer el mismo ejercicio reemplazando o despejando en este caso el valor de a. Por lo tanto, no debe ser exclusivamente la x, dado que las tres letras pueden ser utilizadas como variables. Hola chicos, vamos ahora a realizar un taller de aprendizaje número 3. Este taller se trata sobre ecuaciones. La primera pregunta nos dice, en la siguiente ecuación lineal, la variable debe ser exclusivamente x, justifique su respuesta. Entonces miren, pensemos en esto. Si tenemos la ecuación ax más b igual a 0, y nos dan por ejemplo el valor de a que vale 1 y nos dan por ejemplo el valor de x que vale 2, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál sería la incógnita en este problema? La b, ¿verdad? Dado que ya tengo el valor de a y ya tengo el valor de x, que eso puede pasar tranquilamente. Entonces miren, reemplazando estos valores tendríamos, si es que a vale 1 y x vale 2, reemplazamos, tenemos más b igual a 0. Entonces yo tranquilamente puedo despejar la b, ¿verdad? 1 por 2, 2 más b igual a 0. Por lo tanto, b sería igual a menos 2. Eso quiere decir que en este caso utilicé la b como incógnita. Entonces, en realidad, no tiene por qué ser exclusivamente la x la incógnita. También puedo hacer el mismo ejercicio reemplazando o despejando en este caso el valor de a. Por lo tanto, no debe ser exclusivamente la x, dado que las tres letras pueden ser utilizadas como variables. Seguimos chicos ahora con el ejercicio 3, resolver el siguiente sistema de ecuaciones. En este caso tenemos un sistema de ecuaciones lineales, pero con fracciones. Como siempre les he dicho, es mejor trabajar sin denominadores, por lo tanto vamos a multiplicar a cada fracción por el mínimo común múltiplo. Entre el 5, el 10 y este 10, pues el mínimo sería el 10. Quedándome entonces de la siguiente manera. 6 quintos de x por 10 menos 9 décimos de y por 10, y esto es igual a 3 décimos por 10. ¿Listo? De tal manera logramos eliminar este 5, miren, quinta 1, quinta 2, décima 1, décima 1, décima 1 y décima 1. Entonces la ecuación número 1 en realidad sería 6 por 2, 12x menos 9y, y este es igual a 3. Miren cómo se nos ha simplificado esa expresión. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero para la ecuación número 2. En este caso, entre 20, 12 y 15, el mínimo común sería 60. ¿De acuerdo? Si hacemos esa multiplicación, nos quedaría 3 veinteavos de y por 60 es igual a 1 doceavo por 60 más 4 quinceavos de x por 60. Ya que multiplicamos por el mínimo común, todos los denominadores se van a simplificar. Miren, veinteava 1, veinteava 3. Entonces 3 por 3, 9y es igual. Doceava 1, doceava en este caso 5, me quedaría aquí solo el 5. Quinceava 1, quinceava 4, 4 por 4, 16x. Muy sencillo, ¿verdad? Entonces, dado que ya tenemos esta expresión, la ecuación número 2 y la ecuación número 1, vamos a buscar un método que sea sencillo de resolver. En este caso, como tengo por aquí un 9y positivo y acá un 9y negativo, podemos utilizar el método de reducción o de eliminación. Escribiendo aquí la ecuación 1, 12x menos 9y igual a 3, y escribiendo la ecuación 2, pero en las mismas posiciones. ¿A qué me refiero? Dejándole x y y en la parte de acá. Entonces, ese 16 positivo pasa como 16 negativo y eso más 9y igual a 5. Es decir, término con x, término de y el término independiente o el que está solo. Ubicamos la ecuación acá y nos quedaría menos 16x más 9y es igual a 5. Aquí ni siquiera es necesario multiplicar por algún factor, dado que ya tenemos menos 9y y más 9y, y eso ya se va a eliminar. Entonces, sumamos correspondientemente x con x, 12x menos 16x menos 4x, menos 9y más 9y, esto ya se elimina, y 3 más 5 me da 8. Finalmente, x en menos 4 que está multiplicando pasa a dividir. Cuarta 1, cuarta 2,
más para menos me da menos, y 2 para 1 a 2. Y ya tengo el valor en este caso de x. Ahora, para sacar el valor de y, lo que debo hacer es reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones este valor menos 2. Vamos a hacerlo en la ecuación número 2, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría menos 16 por x, que ya sabemos que vale menos 2, más 9y es igual a 5. Entonces me quedaría menos 16 por menos 2, 32 positivo, más 9y es igual a 5, en donde 9y sería igual a 5 menos 32 porque estaba positivo. ¿Listo? Entonces 9y me quedaría igual 5 menos 32 me queda menos 27, por lo que y sería igual a menos 27 sobre 9. Dado que este 9 está multiplicando, pasa a dividir. Acá tenemos novena 1, novena 3. Entonces y ha sido igual a menos 3 para 1, que eso es menos 3. Y de este modo hemos hallado los dos valores que cumplen con este sistema de ecuaciones. Continuando con nuestro taller de aprendizaje, en el ejercicio 4 nos dice: del siguiente gráfico se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones. Aquí en realidad el gráfico no es tan importante, dado que en los demás datos nos dan todo. Ecuación de nodo nos presentan esta ecuación, ecuación de malla nos presentan esto, y nos dan 3 ecuaciones más con 4 datos. Ahora, ¿qué es lo importante en esto, chicos? Que nosotros reduzcamos lo más posible para poder obtener un sistema de ecuaciones solamente de 2 variables. Entonces, miren, lo que vamos a hacer primero es, en estas 3 ecuaciones de voltajes, dado que es un ejercicio de electrónica, vamos a reemplazar los datos que tengamos. Por ejemplo, en el primer voltaje, esto es igual a I3, que significa la corriente 3 por R3. En términos electrónicos, eso es la resistencia. Pero para mí lo importante son los valores. Miren, R3 me dice que vale 500. Entonces reemplazamos ahí y me queda 500 multiplicado por I3. Listo, I3 no tengo, entonces queda esa incógnita. En la parte de abajo tenemos I2 por R2. Aquí tenemos que R2 vale 1000. Como no tengo I2, me quedaría 1000 multiplicado por I2. Y esta sería otra incógnita. En el último voltaje tenemos que I1 vale 0.5. Este dato sí tenemos, 0.5. Y R1 vale 100. 0.5 por 100 me queda 50. Entonces aquí sí ya nos salió un número. ¿De acuerdo? Miren ahora lo congruente del problema. I2 e I3 es lo que nos está pidiendo que encontremos. Por eso es que en estas dos expresiones, I3 e I2, nos quedaron como incógnitas, ¿de acuerdo? Ahora, dado que ya utilicé esas 3 ecuaciones, ahora voy a utilizar las ecuaciones de arriba. En la primera, vamos a reemplazar los datos que tengamos nuevamente. En esta de aquí solamente tenemos el dato de I1, que vale 0.5. Entonces esta ecuación podríamos dejarle como I2 es igual a I1, que vale 0.5, más I3. Listo. Ahora, en la ecuación de voltajes lo que vamos a reemplazar es justamente los valores que sacamos para cada voltaje. Miren, el voltaje 3 vale 503, entonces vamos reemplazando 503 más el voltaje 1. ¿Cuánto valió el voltaje 1? Ya sacamos 50. Y eso dice que es igual al voltaje 2, pero el voltaje 2 vale 1002. Y miren entonces que todo se concatena, dado que ahora sí ya tengo 2 ecuaciones, la ecuación número 1 y la ecuación número 2, que dependen de I2 y de la corriente I3, ¿ya? Que son justamente las variables de mi problema. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es simplemente un sistema de ecuaciones. Un método muy sencillo de aplicar en este sistema sería sustitución, dado que I2 ya está despejado. Entonces vamos a reemplazar 1 en 2. Quedándome que la ecuación 2 sería 503 más 50 es igual a 1000, que multiplica a la corriente 2. Pero la corriente 2 es 0.5 más I3. ¿Listo? Resolvemos entonces ahora la ecuación con una sola incógnita, que sería I3. Quedándome entonces 503 más 50 es igual 1000 por 0.5, eso queda 500. 1000 por I3, eso queda 1003. Incógnitas al lado izquierdo, valores independientes al lado derecho. Por lo tanto, aquí se queda el 503 que tiene la incógnita. Este 1003 pasaría con signo negativo. Y a este lado se queda el 500 y este 50 pasa con signo negativo. ¿Listo? 503 menos 1003, esto me queda menos 500 por I3.
50, 500 menos 50 me queda 450. Finalmente, para despejar I3, lo que podemos ver es que nos queda 450 sobre, y este menos 500 que estaba multiplicando pasa a dividir. Para poder realizar eso más sencillo, vamos a operar simplificando. Tenemos la décima con la décima, la quinta 10 y la quinta 9. Eso quiere decir que I3 es igual a menos 9 décimos. Dado que es un ejercicio de electrónica, las respuestas se presentan de mejor manera en decimal. Entonces, I3 sería igual a menos 9 dividido para 10, es lo mismo que 0.9. Ahora, esto es una corriente en la parte electrónica. Si nosotros nos damos cuenta, I1 nos dieron en una unidad que se llama amperios. Por lo tanto, esta corriente también quedaría en esa unidad que se llama amperios. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos el resultado de I3. ¿Cómo hacemos ahora para sacar la corriente 2? Simplemente reemplazamos este valor en la ecuación número 1, ¿verdad? Entonces tendríamos 0.5 y 3 vale menos 0.9, por lo tanto conserva su signo y eso sería menos 0.4. ¿Ok? Ya tenemos también la corriente 2, pero recordemos que una corriente se mide en amperios, por lo tanto también hay que ponerle su unidad. Quedando entonces menos 0,4 amperios. Y esas serían las respuestas para I2 y para la corriente 3. Continuamos ahora con el ejercicio 5. En la ecuación mostrada, simplifique, resuelva, escriba la restricción y concluya si la respuesta obtenida es correcta, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver las restricciones, dado que tenemos denominadores, ¿verdad? Pero para ver las restricciones necesitamos factorar este término. Entonces, recordemos que en este caso lo que se hace es abrir dos paréntesis, ubicamos signo del medio, ley de signos más por menos menos, y en este caso buscamos dos números que multiplicados me den 6 y restados 1. Eso sería el z más 3 y el z menos 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían aquí las restricciones? Tenemos paréntesis iguales o muy parecidos, excepto este z menos 2 con el de acá, pero de una vez le podemos dejar de la misma manera z menos 2, siempre y cuando yo le cambie de signo a mi fracción. Es una técnica matemática para tener solamente dos restricciones, porque solo tengo dos denominadores o dos términos en este denominador. La una restricción sería que z más 3 no puede valer 0, y la otra sería que z, en este caso menos 2, tampoco puede valer 0. Por lo tanto, z debe ser diferente a menos 3 y acá en cambio z debe ser diferente a 2. Esas serían las restricciones para que estos denominadores no se hagan 0, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos a simplificar y vamos a obtener las respuestas, ¿de acuerdo? Dado que ya tenemos factorado aquí, en la parte de arriba también encontramos un término el cual es factorable, ¿verdad? Entonces, en la parte de arriba también lo vamos a hacer. ¿Cómo factoramos esta expresión? Recordemos, abrimos dos paréntesis y una línea de fracción. Ubicamos el 2 en tres posiciones diferentes, ¿verdad? La raíz en este caso de z al cuadrado, que sería z, signo del medio, multiplicación de signos, menos por menos en este caso me da más, y buscamos dos números que multiplicados me den el resultado de los extremos. 2 por 14, 28. Entonces, ¿qué números en este caso me dan? Multiplicados 28 y restados me dan el 3, sería justamente el 7 por 4. Y todo esto, como ustedes pueden ver, me queda sobre este término que ya está factorado. Z más 3 por Z menos 2. En el otro lado de la expresión, en cambio, el mínimo común entre estas dos fracciones sería Z más 3 también por Z menos 2. Y se multiplica de manera cruzada. El Z menos 5 me queda con el Z menos 2 más, y el Z más 2 de aquí me quedaría con el Z más 3. Y estaría listo, ¿verdad? Miren lo que pasa, el denominador es exactamente igual, por lo cual podemos realizar de una vez esa simplificación. Ahora, en la parte del factoreo recordemos que el 2 se debe simplificar con el término que se pueda. Teniendo entonces 2z menos 7 por z más 2 es igual, acá nos quedaría z menos 5 por z menos 2 más z más 2 por z más 3. ¿De acuerdo? Listo. En todos los casos nos han quedado multiplicaciones de dos términos. Entonces los vamos ya a resolver. Pero como ustedes pueden ver, al menos ya simplificamos los denominadores. Listo. Entonces tendríamos lo siguiente. 2z por z. Aquí es el 7.
Listo. 2z por z sería 2z al cuadrado, 2z por 2 más 2z, menos 7 por z me quedaría menos 7z, menos 7 por 2, menos 14, y eso sería igual. Z por z, z al cuadrado, z por menos 2, menos 2z, menos 5 por z, menos 5z, menos 5 por menos 2, más 10. Y en la parte de acá, en cambio, sería z por z, z al cuadrado, z por 3, más 3z, 2 por z, 2z, y 2 por 3, 6. Listo. Hemos resuelto ahorita las multiplicaciones de manera distributiva. Vamos a operar términos semejantes en la primera parte, quedándome entonces 2z al cuadrado, 2z menos 7z quedaría menos 5z, y acá menos 14. Y eso sería igual. Z al cuadrado más z al cuadrado, 2z al cuadrado, menos 2z menos 5z, menos 7z. Menos 7z más 3z, menos 4z, y menos 4z más 2z, menos 2z. Y acá tendríamos más 10, más 6, más 16. ¿Listo? Ok, luego que ya hemos factorado y simplificado, esta expresión ya no nos sirve tanto. Y lo vamos a hacer acá arriba. Tendríamos entonces que después de este paso, nos quedaría lo siguiente. Al quedarnos un z cuadrado, tenemos que pasar todos estos términos al lado izquierdo porque sería una ecuación cuadrática. Entonces, los que estaban ya en el lado izquierdo se quedan 2z cuadrado menos el 5z menos 14. Y los que están al otro lado pasan con signos cambiados. Menos 2z cuadrado más 2z y menos 16. Pero miren qué es lo que pasa. Esto ya quedaría igualado a 0. Y 2z cuadrado menos 2z cuadrado se eliminan inmediatamente, quedándome ya solo una ecuación de primer orden. Menos 5z más 2z menos 3z, menos 14 menos 16 menos 30. Y eso sería igual a 0. Finalmente, entonces ya solo tengo que despejar la z que me quedó de esta ecuación de primer grado. Entonces, menos 3z sería igual al 30 positivo. Entonces, z sería igual a 30 sobre menos 3, porque este menos 3 que está multiplicando pasa a dividir. Tercera 1, tercera 10. 10 para menos 1, me quedaría en este caso que z es igual a menos 10, porque más para menos a menos y 10 para 1 a 10. Z entonces vale menos 10. Como en este caso no coincide con las restricciones, este valor se acepta y ese ya sería la respuesta. Vamos ahora con el ejercicio 6. La ecuación que modela las dimensiones de un terreno rectangular de 2.900 metros cuadrados está dada por la siguiente expresión, que es la de aquí, en donde W corresponde a uno de los lados del terreno. Mucho ojo con eso, que nos va a servir para la siguiente parte del ejercicio. Encuentre las dimensiones del terreno de forma rectangular. Entonces pensemos en algo, miren. Si es que tenemos un terreno de forma rectangular, tenemos una base. Dado que W representa uno de los lados de ese rectángulo, podríamos ponerle W como la base y podríamos ponerle una altura H, ¿de acuerdo? Lo primero que necesitamos es al menos el valor de W, dado que H le vamos a poder despejar con el área. Entonces, primero nos vamos a valer de esta expresión para encontrar el valor de W. Eso quiere decir que debemos resolver esta ecuación cuadrática. Para eso es un caso de factoreo en el cual sacamos la raíz de W, que sería W, ¿no es cierto? De W al cuadrado W, signo del medio, más por menos, menos, y buscamos dos números que multiplicados nos den 2.900, pero que en este caso restados nos den 8. Esos números serían el 58 y el 50. Para que esto sea una expresión verdadera, el W más 58 debe ser 0 o el W menos 50 debe ser 0. Por lo tanto, tendría un valor de W1 igual a 58 y un valor de W2 igual a 50 metros. Dado que el área venía en metros, las dimensiones lineales vienen en metros. Entonces miren lo que sucede. En este caso el pasarle acá es menos 58, pero no existen medidas negativas. Entonces no podríamos tomar ese W como respuesta, sino más bien el W2, que sería 50 metros. Quiere decir que la base de mi rectángulo mide 50 metros. Ahora, ¿cuál es el área para un rectángulo? En este caso sería la base, que sería W por la altura, ¿verdad? Pero ya nos está dando el dato del área. Nos dice que esa área es 2.900, ¿verdad? Y eso debe ser necesariamente igual a W, que en este caso ya vimos que vale 50 metros,
por h. Entonces ya podremos sacar o despejar h, que es la altura, y ya tendríamos las medidas del rectángulo, ¿verdad? Entonces pasamos este 50 a dividir y nos quedaría 2900 sobre 50 es igual a h. Cruzamos esto de aquí para que nos quede la incógnita en el lado izquierdo y sería 2900 sobre 50. En este caso, simplificando, esto me queda 58, por lo tanto la altura debe medir 58 metros. Listo, escribimos esto aquí, 58 metros, entonces podemos decir que las dimensiones de este rectángulo son 50 de base por 58 de altura en metros. Y esa sería la resolución del problema. Vamos ahora con el ejercicio 7. Literal A. Grafique utilizando las coordenadas del vértice y cortes en Y y en el eje de las X, en este caso la siguiente expresión. Recordemos que siempre una ecuación cuadrática como gráfico tiene una parábola, ¿de acuerdo? Uno de los puntos principales de la parábola es justamente su vértice. ¿Cómo se llama el vértice? Recordemos. La coordenada en X del vértice tiene una formulita que es menos b sobre 2a. Saquemos los parámetros constantes a, b y en este caso también el c de esta ecuación. El a es el que le acompaña al x al cuadrado, el b el que le acompaña a la x y el que está solito es el parámetro c. Saquemos en base a esta información entonces el vértice. B en este caso vale menos 2 sobre 2 por a y en este caso a vale menos 1. ¿Listo? Entonces la coordenada de x de mi vértice me quedaría menos con menos se hace más, 2 por menos 1, esto sí se hace menos 2, mitad 1, y esto me queda menos 1. Eso quiere decir que la coordenada del vértice, pero en el eje de las X es menos 1. ¿Cómo sacábamos ahora la coordenada en Y? Simplemente reemplazábamos la coordenada en X en la ecuación original, es decir, donde está la X vamos a reemplazar el menos 1. De este modo. Entonces tendríamos menos 1 al cuadrado, esto se hace 1 positivo, y con este menos se queda negativo. Menos 2 por menos 1 más 2, y tenemos este más 2 de acá. Finalmente entonces las coordenadas del vértice serían menos 1 más 2, 1 positivo y 1 positivo más 2, 3. ¿Cuál sería entonces el vértice de mi parábola? En menos 1 en X y 3 en Y. Ya tenemos ahorita el vértice. Ahora, vamos a buscar los cortes en el eje Y y en el eje de las X. Para buscar el corte en el eje de las Y, simplemente debo sacar el valor de Y cuando X es igual a 0. Entonces, si yo reemplazo X igual a 0 en esta expresión, me quedaría menos 0 al cuadrado, menos 2 por 0, más 2. Todos los términos que tienen 0 se eliminan y solo me queda el 2. Eso quiere decir que Y vale 2. Por lo tanto, ya tengo otro punto que llamemos el punto A. Cuando X vale 0, Y nos salió 2. Entonces tendríamos otro punto en 0, 2. Finalmente vamos a hallar las intersecciones o los cortes, pero con el eje de las X. Para hacer eso, lo que nosotros hacemos es igualar o vemos cuánto vale X cuando la Y es igual a 0. Eso quiere decir cuando toda esta expresión es igual a 0. Menos X al cuadrado, menos 2X y más 2. Listo, pero aquí tengo una ecuación cuadrática, dado que esto está en el lado derecho, vamos a pasarle todo al lado izquierdo para verle de mejor manera. Entonces tendríamos x al cuadrado más 2x menos 2, y eso sería igual a 0. Listo. Ahora, dado que ya tenemos la ecuación cuadrática, lo que vamos a proceder a hacer es resolver esta ecuación con la fórmula general para encontrar el valor de x que cumpla o satisfaga a esta ecuación. Entonces, como tenemos esta ecuación de aquí, vamos a sacar otros coeficientes. En este caso sacaremos el coeficiente a de esta ecuación, que es 1, el coeficiente b, que es 2, y el coeficiente c, que es menos 2. Y aplicaremos ya la ecuación general. Listo, entonces tendríamos que en este caso x sería igual a menos b, pero ¿cuál es b? El 2, ¿no es cierto? Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, en este caso sería 4, menos 4 veces a por c, es decir, 1 y menos 2. Y todo esto sobre 2a, pero en este caso a vale 1, entonces me quedaría aquí 1. Por lo tanto, x sería igual menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4 positivo, menos 4 por menos 2 me queda 8. Y todo esto sobre 2. Quedando finalmente entonces menos 2 más menos
4 más 8 me quedaría raíz de 12 y eso sobre 2. ¿Listo? En este caso, dado que nos ha quedado una raíz que no es exacta, lo que haremos es utilizar una calculadora para poder sacar los dos valores y graficar en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? La una la haremos con más y la otra con menos. Entonces tendríamos lo siguiente, menos 2 más la raíz de 12, primero con signo positivo, y eso dividido para 2, esto me sale aproximadamente 0.7, cuando le hago con el signo negativo sería menos 2 menos la raíz de 12, y esto dividido para 2 me sale aproximadamente menos 2.7. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tengo dos puntos más. Tengo el punto B y el punto C, en los cuales en ambas partes y valdría 0. Miren, cuando y vale 0, x tiene estos dos valores. Entonces, en el punto B, x tiene el valor 0,7 y en el punto C, x tiene el valor menos 2.7. Ya hemos visto entonces cómo hallar hasta aquí el vértice. Cuando x vale 0, sacamos los valores de y ya tenemos el corte con el eje de las y. Y cuando y vale 0, hallamos los dos valores de x para que eso ocurra, ¿verdad? Ya tenemos los cortes. Ahora, ya que tenemos los puntos, borraremos esta parte solamente para poder graficar de mejor manera. Listo. ¿Cuántos puntos tenemos? Miren, el vértice, un punto A, un punto B y un punto C. ¿De acuerdo? Entonces grafiquemos primero el vértice, que es el punto más importante. Sería menos 1, 3. Entonces tendríamos menos 1 y subimos en este caso hasta el 3. Ahí está el vértice de nuestra parábola. ¿Perfecto? Vamos a graficar ahora el punto A. El punto A dice 0, 2, es decir, 0 en X, pero 2 en Y. Subimos dos posiciones y aquí estaría el otro punto. Listo. Los otros dos puntos serían el punto 0.70. ¿Qué significa? Que avanzo por el eje de las X, pero solo hasta el valor 0.7 y aquí tengo el otro punto. Finalmente, el otro punto me dice menos 2.7, es decir, avanzamos menos 1, menos 2 y el punto 7. Esto sería menos 2.7 en esta posición. Con esos tres puntos podemos darnos cuenta que el vértice de nuestra parábola, al ser el punto tope, se va a ir hacia abajo las líneas. Listo, y tendríamos un bosquejo de nuestra parábola, ¿de acuerdo? Y eso sería todo en cuanto al literal A. Vamos ahora a continuar con el literal B del ejercicio 7. Cite las diferencias y similitudes del gráfico del literal A con el gráfico de la siguiente expresión. Entonces, ahora tenemos otra ecuación cuadrática en la cual sería bueno también dibujarle para poder ver las diferencias y las similitudes. Vamos primero entonces con su vértice. En este caso, la constante A sería 1 y la constante B sería 2, ¿verdad? De una vez podemos sacar la constante C, que sería menos 2. Para el vértice recordemos que la fórmula era menos B sobre 2A, quedándome entonces B, que es 2 sobre 2 por A, y A es 1. Entonces me quedaría 2, en este caso menos, sobre 2 por 1, que es 2, mitad 1, entonces tenemos que la coordenada en el eje de las X es menos 1. Para sacar la coordenada en el eje de las Y, lo que hacemos es reemplazar el menos 1 en la ecuación. Entonces tendríamos menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1 y menos 2. 1 al cuadrado me queda 1 positivo, menos 1 al cuadrado 1 positivo, 2 por menos 1 menos 2 y menos 2. Menos 2 y menos 2 es menos 4 y más 1 menos 3. Tenemos entonces ya el vértice que sería menos 1 menos 3. ¿Listo? Vamos ahora a sacar las intersecciones. Primero vamos a sacar la intersección con el eje de las Y, es decir, cuando X vale 0, ¿qué es lo que sucede con Y? Y veamos. Cuando X vale 0 tendríamos 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 2. Estos dos términos se hacen 0, por lo tanto me queda menos 2. Y de aquí pues saldría otro punto, llamémosle A, que cuando X vale 0, Y vale menos 2. ¿Listo? Ya tenemos en este caso dos puntos. Finalmente lo que hacemos es ver qué es lo que sucede en el eje de las X, o sea, cómo se interseca en el eje de las X. Ya hicimos cuando X vale 0, ahora nos toca cuando Y vale 0. Cuando Y vale 0, tendríamos a toda esta expresión igualada a 0, ¿verdad? De una vez le pongo a la izquierda, más 2x menos 2 igual a 0. ¿Listo? Dado que esta es una ecuación cuadrática y no tiene factoreo, lo que podemos hacer nosotros es utilizar la fórmula general. Recordemos que nuestro A es 1, nuestro B sería 2 y el C sería menos 2. La fórmula me dice lo siguiente. Menos B, en este caso sería menos 2, más menos la raíz B al cuadrado, que sería 2 al cuadrado 4, menos el 4 que multiplica A por C, es decir, 1 por menos 2. Y todo esto sobre 2 por A, es decir, 2 por 1.
Eso quiere decir que en este caso me quedaría menos 2 más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto? Menos 4 por menos 2, 8. Y 8 más 4, la raíz de 12. Muy similar que en el literal A. Y 2 por 1 que me queda 2. Entonces, de aquí me van a salir dos valores. Utilizaremos la calculadora para poder graficar con más precisión en el gráfico. Sería menos 2, primero con el signo más, raíz de 12, y eso dividido para 2, nos queda 0.7, mientras que con el menos sería menos 2 menos raíz de 12, y eso dividido para 2. Y esto queda menos 2.7. Quiere decir que los puntos de corte, en este caso el punto B y el punto C, son exactos a los del literal A, miren. Tenemos menos 2.7, punto y coma, 0. Entonces, listo, vamos a hacer la gráfica, ¿verdad? El punto principal es el vértice, que es menos 1, menos 3. ¿Dónde estaría eso? Tenemos menos 1, 1, 2, menos 3. Y aquí tenemos el vértice de nuestra otra parábola, llamémosle vértice prima para que no se confunda con el vértice del ejercicio anterior. El punto A me queda en 0, menos 2. Entonces, nuestro corte sería en 0, menos 2, aquí. Listo. El punto B y el C coinciden justamente con estos puntos de nuestra primera parábola. Y como podemos ver, nuestros puntos nos dan toda la idea de que este en cambio se va hacia arriba. Por lo tanto, trazamos su gráfica lo más aproximado a los puntos que nos salieron. Listo. Ya tenemos en este caso, esta sería la gráfica del literal A, mientras que esta sería la gráfica del literal B. Ahora, ¿cuáles serían sus similitudes? Miren, la primera similitud es que las dos son parábolas, porque definitivamente el gráfico de una función cuadrática es que sean parábolas. Otra cosa que comparten es la coordenada en X del vértice, ¿se dan cuenta? La coordenada en X es menos 1. Finalmente, lo que comparten también es el punto o los cruces con el eje de las X, ¿de acuerdo? Son exactamente los mismos cruces. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias? La una se abría o se abre hacia arriba. En cambio, miren, la otra se abre hacia abajo. Y la otra diferencia es la coordenada en Y del vértice. Por ejemplo, el vértice de este está en 3 positivo, mientras que el vértice de este está en 3 negativo. De ahí pues ya no hay más diferencias, dado que los demás elementos son idénticos. Ahora, en el literal C de este mismo ejercicio, lo que nos pide es justamente unir las dos gráficas. Nosotros ya lo hemos hecho en una sola gráfica para poder compararles y en el mismo literal B hacer las diferencias y las similitudes. Vamos ahora con el ejercicio 8. El siguiente gráfico corresponde a una ecuación de segundo orden. Determine la ecuación de la gráfica, es decir, la ecuación de esta gráfica de aquí, sabiendo que y es igual a esta expresión y que el vértice o la coordenada en X del vértice es menos b sobre 2a. Entonces, lo primero que debemos extraer del gráfico es justamente la coordenada del vértice. Miren, tenemos que la X del vértice es igual a menos 2, mientras que la Y del vértice es igual a 3. Eso en la primera parte, ¿de acuerdo? Entonces miren, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros reemplazamos esto aquí, tendríamos que este menos 2 tiene que ser igual a menos b sobre 2a. ¿De acuerdo? Tendríamos ya una primera ecuación, pasamos esto a multiplicar, nos quedaría menos 4a es igual a menos b. A esto, para dejarle positivo, podríamos decir que 4a es igual a b. Tengo una primera ecuación, dado que a y b en este momento todavía son incógnitas. Otra de las cosas que yo puedo hacer es utilizar el punto de cruce 0, 7. Quiere decir que cuando x vale 0, y es igual a 7. Reemplacemos eso en nuestra ecuación de acá. ¿Listo? Entonces tendríamos que cuando y vale 7, como podemos ver aquí, x es igual a 0. O sea, a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. O sea, quiere decir que cuando este punto se satisface en la ecuación, esto sí debería ser una igualdad. Dado eso, esto se simplifica, se hace 0, se simplifica, se hace 0, y me queda que 7 es igual a c. Entonces ya tengo la constante c, que ha sido 7, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi expresión ya no es más c, sino más 7, porque la acabo de encontrar. La última parte entonces que yo podría hacer es utilizar el dato de que y del vértice vale 3. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que cuando y vale 3, x vale menos 2. Reemplazamos en nuestra expresión original y nos quedaría 3 es igual a la letra a por el valor de x, que sería menos 2 al cuadrado, más b
por la letra x que vale menos 2. Recuerden, cuando y vale 3, x vale menos 2 y más 7. ¿Listo? Operamos un poco esto de aquí, nos quedaría menos 2 al cuadrado, 4 por a, menos 2 por b, menos 2b, más 7. ¿Sí ven? Ahora, reemplazándole y simplificándole un poquito, podríamos dejarle esto al otro lado, es decir, menos 4a más 2b es igual a 7 menos 3, para dejar incógnitas en el lado izquierdo. Entonces nos quedaría que menos 4a más 2b es igual a 4. ¿Listo? Y esta sería mi ecuación número 2. Ahora, veamos la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Tienen la letra A y tienen la letra B? Correcto. Entonces ahora formamos un sistema de ecuaciones. El método más sencillo para resolver en este caso este sistema que nos quedó sería sustitución. Porque miren, B ya está despejada y eso es igual a 4A. Entonces, en vez de poner B acá, lo que yo puedo hacer es reemplazar la letra B por lo que vale en términos de A, es decir, 4A. Y a eso se le llama el método de sustitución, ¿verdad? Y ahora ya tenemos una ecuación lineal. Tenemos menos 4a más 8a es igual a 4. Menos 4a más 8a me queda 4a es igual a 4. Por lo tanto, a es igual a 4 sobre 4 y simplificando eso, a vale 1. Y ya tengo el valor de a. Entonces en mi ecuación ya no vale esto a, ya vale 1. Ya está casi resuelta, me falta solamente el valor de b. Pero recordemos que como ya sacamos a y esto lo obtuvimos de un sistema de ecuaciones, lo único que yo tendría que hacer es reemplazar en la ecuación 1 el valor de a que ya obtuve. Entonces me quedaría 4 por a que vale 1 es igual a b. Entonces 4 es igual a b, si le doy la vuelta, b ha sido igual a 4. Y ya tengo los tres valores que me permiten definir a mi ecuación cuadrática de manera completa. Entonces esto ya no ha sido b, sino que vale 4. ¿Cuál sería la respuesta? Y igual a x al cuadrado más 4x más 7. Continuamos ahora con el ejercicio 9, determinar la solución de la siguiente ecuación. Recordemos que cuando ya vemos que hay una constante elevada a la x, es un ejercicio de cambio de variable, ¿de acuerdo? Pero para eso debo dejarle todo como 2 a la x, es decir, que en cada término esté el 2 a la x. Aquí tenemos 2 a la x más 1, podemos separarle como 2 a la x por 2 a la 1. Todo esto más 2 a la x menos. Lo que está aquí adentro también le puedo separar como 2 a la x por 2 a la menos 1, ¿verdad? Listo, y esto sería igual a 28. Y ahora sí realizo mi cambio de variable, diciendo que 2x es igual a y. Eso quiere decir que este 2x le vamos a reemplazar por y, y me queda 2 a la 1, que sería 2, más 2 a la x, que sería y, menos, esto de aquí ya sería y, multiplicado por 2 a la menos 1. Pero 2 a la menos 1 es 1/2, ¿verdad? Y entonces esto me queda igual a 28. De ese modo, dado que tengo aquí una fracción, es mejor trabajar en una expresión recta, como les he dicho. Entonces le multiplicamos por el mínimo común y como solo hay un denominador, ese mismo sería el mínimo común múltiplo. Multiplicamos distributivamente por cada término, me queda 4y más 2y menos y, porque aquí el 1/2 por el 2 se elimina, y 28 por 2, que eso me queda 56. ¿Listo? 4 más 2y, 6y menos y, 5y. Y esto es igual a 56. Por lo tanto, y sería igual a 56 sobre 5. Pero miremos lo siguiente. En este caso, y no era antes la variable del problema, sino que hay que intercambiarle por 2 elevado a la x. Y eso me queda 56 sobre 5, ¿verdad? Dado que no podemos igualar bases, lo único que yo debería hacer aquí es utilizar el logaritmo. Entonces decimos que el logaritmo en base 2 de este resultado, es decir, de 56 quintos, ha sido igual al exponente, que en este caso es x. Y entonces esto se lo puede hallar en la calculadora y ya tendríamos el valor de x. Seguimos, chicos, ahora con el ejercicio 10, resolver la siguiente ecuación. En este caso tenemos logaritmos naturales en todos los términos. Lo que vamos a hacer es juntar los logaritmos para poder eliminarlos o prescindir de ellos. Entonces miren, dado que aquí tenemos una resta, nosotros podríamos juntar el logaritmo de una resta siempre y cuando dividamos los dos argumentos. Eso quiere decir 2 tercios de x menos 2 sobre este x más 3. ¿De acuerdo? Igual. En este caso el 1/2 le está multiplicando al logaritmo. No me sirve que ahí exista un coeficiente, por lo tanto, por propiedades de los logaritmos, nosotros podemos mandarle a ese 1/2 como exponente. ¿Listo? Y miren lo que sucede. Ya tengo logaritmo natural y logaritmo natural. Para que eso sea una igualdad, lo que está dentro del un logaritmo debe ser necesariamente igual a lo que está dentro del otro logaritmo. Por lo tanto, me quedaría que 2 tercios de x menos 2 sobre x más 3
necesariamente debe ser igual a 9 a la 1 medio. Pero 9 a la 1 medio es lo mismo que la raíz de 9, ¿verdad? Entonces me quedaría 2 tercios de x menos 2 sobre x más 3 debe ser igual. La raíz de 9 es 3, ¿verdad? Y a ese le puedo poner sobre 1 para que sea una fracción. ¿Por qué? Porque ya que tengo aquí una expresión racional, es decir, con denominador, aquí puedo utilizar la propiedad de la multiplicación en cruz, ¿verdad? Entonces, 2 tercios de x menos 2 por 1 me queda exactamente lo mismo. 2 tercios de x menos 2. Y en el otro lado tendría 3 por x, 3x y 3 por 3, 9. Listo. Dado que tenemos un denominador, para que se nos facilite la expresión, como les he dicho, multiplicamos por el mínimo común múltiplo, que en este caso es el 3. Entonces, al multiplicar por esta expresión de aquí, el 3 se elimina y solo me queda 2x. Aquí sí, menos 2 por 3, menos 6. 3x por 3, 9x. Y 9 por 3, 27. Listo, y ya tengo una expresión recta. Pasamos incógnitas al lado izquierdo, entonces el 2x se queda, pero el 9x pasa con negativo. El 27 se queda y el 6 pasa positivo, entonces tendría 27 más 6. Listo. 2x menos 9x me queda menos 7x, es igual 27 más 6, esto me queda 33. Por lo tanto, x sería igual a 33 sobre menos 7, lo que a la final quedaría el signo de toda la expresión negativo, 33 séptimos. Listo. Y ese sería el valor de x para que esta ecuación se cumpla. Finalmente, para terminar nuestro taller, haremos el ejercicio 11. Resuelva la ecuación, analice y compruebe si la o las soluciones son verdaderas en la siguiente ecuación. Primero nos damos cuenta que en este caso tenemos una ecuación logarítmica, la cual no tiene logaritmos en ambos lados. Por lo tanto, lo inmediatamente que tenemos que hacer es transformar a exponente. Entonces, la base elevado al cuadrado tiene que ser igual al argumento del logaritmo, es decir, 6 menos x, ¿de acuerdo? Ahora, dado que aquí queda un x al cuadrado, quiere decir que esta es una ecuación cuadrática, por lo tanto pasamos los otros términos al lado izquierdo e igualamos a 0. Aquí sí tenemos posibilidad de factorización, por lo tanto lo realizamos para no usar la fórmula. Entonces aquí ponemos la x, signo del medio, más por menos menos, y dos números que multiplicados me den 6, y en este caso restados me den 1, serían el 3 y el 2. ¿De acuerdo? Entonces, x más 3 sería igual a 0 y x menos 2 sería igual a 0. Por lo tanto, x es igual a menos 3 y x es igual a 2. Tenemos el valor x1 y el valor x2. Lo siguiente que debemos hacer es comprobar si es que la respuesta es correcta. Entonces, vamos a comprobar primero el x1. Tendríamos entonces el logaritmo en base a menos 3 de 6 menos menos 3, que esto tiene que ser igual a 2. ¿Listo? Entonces tendríamos que el logaritmo de la base menos 3, aquí tendríamos 6 menos menos 3 se hace positivo y sería 9, debe ser igual a 2. Como podemos ver es completamente correcto, porque si le paso de forma exponencial, el menos 3 al cuadrado sí me da como resultado el 9. Entonces esta opción es completamente correcta. Vamos ahora con la x2, que sería 2. Me quedaría entonces el logaritmo en base 2, porque me dice que x vale 2 y esa es la base, de 6 menos 2 debe ser igual a 2. Entonces analicemos esto. El logaritmo en base 2, 6 menos 2 me queda 4, es igual a 2. Claro que es correcto porque el 2 elevado al cuadrado sí me da como resultado 4. Es decir que ambas respuestas aquí son correctas.